tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Tengo la métrica, tengo la métrica para darle piso a quien sea. Con mis letras toditas en postura de guerra. Digo el producto que vende, pero no lo tengo en venta. Pues con billetes no siempre. Aunque la industria me abre, yo le cerraré la puerta. Papá me enseñando a pagarme solo las cuentas. Balazos tengo 30 desde que me fui de casa. Mi nevera está llena. Camino por la banqueta limpiecita en mi conciencia. Ya no le debo al mundo, le cumplí todas las promesas. Me pago con morfina, coca, pastillas y hierba. Un cuerpo maltratado y una fama de tragedia. No machino tuyo, yo lo vas en mi chuleta. Sangre por sangre, mi lema. Un vato loco te quedo como la espuma en la arena. Y ahora preguntan con pena dónde fue la frecuencia que hackeaba el sistema, poniéndolos de cabeza cada noche fin de semana. Quieren callarme y pisotearme, pero no saben cómo pararme. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Otra corriente es terrena, ya no hay pichón ni correa, que no hay sentido en mis temas. Mi vida ha sido la historia donde los niños hoy sueñan. Diré la original, que pornografía habla cualquiera. Seguir para las corrientes, para mí sos voltear bandera. Mucha droga. Batería baja, favor de carga. Dadas de la pena, valores no se prestan y aún así si fuera no lo aceptan. Tengo un niño que pregunta, papi, ¿y esta rola nueva? Bendito, ¿dónde me meto, Jehová? Bastante problema me envuelvo con tan solo explicar que todo lo que sobreabunda dirección a maldad. Lleva en la sexualidad o sobre la integridad. El mundo en el que vivimos ya no lo es ni será. Y me pretenden callar y me comparan con la réplica. El ave regresó y aquí les tengo la métrica. Quieren callarme y pisotearme, pero no saben cómo pararme. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren callarme y pisotearme, pero no saben cómo pararme. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Y pues aquí estamos. Pues llegó el ave, homie. Tengo que decirte que quieren callarme y pisotearme, pero no saben cómo pararme. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Tengo la métrica para darle piso a quien sea. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya teníamos un poquito, ¿no? Que no nos poníamos, no nos conectábamos. En el nombre de Jesucristo sigue el Ministerio Internacional Yo Soy el que Soy. Seguimos adelante, seguimos avanzando, llevando el mensaje de salvación, ¿no? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y bendiciones para todos, gloria al Señor. Te voy a pedir que por favor compartas esta palabra, porque esta palabra está tremenda. Esta palabra es algo tremendo, como todo lo que sale del Señor, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy tremendo, ¿no? Se va a compartir algunos versículos de la Biblia y algunos pasajes ahí, pero vamos a hablar aquí con lo que es en Miqueas. Amén. Y vamos a hablar lo que Dios nos está dando en este tiempo. Se va a hablar de lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel y lo que le está diciendo al pueblo que somos tú y yo, y de la misericordia, ¿no? Pero también vamos a hablar de cómo es que tú y yo estamos en la misericordia y cómo llevamos la misericordia y qué es lo que pide Dios de nosotros, ¿no? Entonces así rápido, y así oro por la palabra, gloria al Señor. Vamos a entrar rápido a la palabra y esperemos que compartas esta palabra, ¿no? Porque va a ser de bendición. Y empiezo con esta palabra, ¿no? Empiezo con esto, Miqueas capítulo 6, amén. Este capítulo me gusta
¿Por qué? Porque te habla de algunas cositas que dices tú, wow, me está encarando el Señor, ¿no? Miqueas capítulo 6, versículo 8, y vamos a seguir leyendo algunos versículos y capítulos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez, dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, en ese tiempo Dios le había hablado a Israel y tenía una pelea, ¿no? Una contienda, una lucha contra su pueblo, ¿no? Y le estaba diciendo qué es lo que quería, Jehová de él. ¿Por qué? Porque el tiempo en que se estaba restaurando Israel, en el tiempo que salió de Egipto, ya estaba haciéndose la vida cotidiana de Israel. Israel ya había caído, ¿verdad? En una rutina, amén. Ya había caído una rutina. Dios bendiga a mi hermana, amén. Aleluya, Isabel, la pastora de Nogales. Bendiciones. Había caído Israel ya en una rutina. Caigo, levanto y hago las cosas como yo quiero. Ok, entonces Dios estaba constantemente en pelea con su pueblo, de antes y después. Ahora todavía, puesto que ya los tiempos son más rápidos, se están acortando por causa de los escogidos, dice la Biblia. Pero Dios nada más le dijo, ¿sabes qué? Lo que pido de ti es que ames justicia, ames misericordia y humíllate ante tu Dios. Ok, entonces dice, Él te ha declarado lo que es bueno, entendamos esto, lo que es bueno, dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, vamos a ver cómo es que nosotros de repente queremos hacer justicia, ¿verdad? Pero la justicia no está prolongada ni hecha en obra, ¿no? Ese es otro punto de vista, ¿no? Porque si lo miramos de ahí, la fe sin obras es muerta, quiere decir que hay algo ahí. Pero estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo vas a entender tú y yo la justicia de Dios? ¿A tu manera? ¿O porque te mueves tú con tus sentimientos? ¿O porque estás entendiendo lo que Dios dice? Bueno, aquí dice humillarte ante tu Dios a lo último. Hay gente como tú y yo que creemos que la humillación es como Dios a su tiempo, ¿verdad? Nos va a dar la victoria. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios es cuando nosotros vamos a ver esa bendición de parte de Dios, la misericordia de parte de Dios. Ok, entonces, la misericordia. Dice la Biblia aquí, hacer justicia y amar misericordia. La Biblia dice que si tú no haces misericordia, pues Dios no puede hacer misericordia contigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que va a ganar, lo que va a vencer va a ser la misericordia, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está poniendo ahí para el pueblo de Israel? Quiero leerte otro versículo de ahí mismo de Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Ahí te voy a leer algo que dice también ahí mismo en Miqueas, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta. ¿Me presentaré ante Él, ¿verdad?, con holocaustos, con becerros de un año? Esa es otra pregunta. El 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de
por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Son preguntas que está haciendo ahí. Entonces, leo también Miqueas capítulo 6, versículo 9, y dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a Jehová, su nombre, pues, es sabio temer a su nombre. Prestar atención al castigo y a quien lo establece. Ok, lo voy a leer otra vez. Miqueas capítulo 6, versículo 9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre y prestar atención al castigo y a quien lo establece. Ok. Y aquí estoy leyendo el 6:11 de Miqueas, algo que concuerda, algo que eslabona, algo que es muy real hoy en este tiempo. Y dice la Biblia: daré por inocente a aquel que tiene balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Lo voy a leer otra vez. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 11, dice: daré por inocente aquel que tiene, ¿verdad?, balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Ok, todo lo que he estado leyendo es porque en este tiempo ya se miró la apostasía. Entendemos que la apostasía es de que ya dejaron la fe a Jesús. Ok, y eso entra en el pueblo de Dios. Yo siempre hablo para el pueblo de Dios, para que se edifique, para que nosotros estemos orando unos por otros. Romanos 15:30. Que este tipo de mensajes siempre estén a la orden del día para ti y para mí. Que este tipo de mensaje nos encare, nos enfrente y nos haga entender realmente quiénes somos en Cristo Jesús, o qué somos en las manos de Dios. Pero cuándo, cómo, dónde, a qué horas y por qué. Bueno, dice la Biblia aquí en Miqueas 6:8: oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y que te humilles ante tu Dios, ante Jehová. Ok, aquí dice que te humilles, amén, que te humilles ante tu Dios, humillarte. Ahí con Dios vas a tener una reacción genuina de lo que eres tú en tu interior, tu alma, porque tu alma es la que recibe la misericordia y el perdón de Dios. Tu alma es la que recibe el beneficio del Espíritu Santo, no tu carne. Vamos a entender esto, porque tu carne tiene tendencia pecaminosa desde el empiezo adámico. Pero cuando empezamos nosotros a vivir en santidad, a ser restaurados, fue cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, que perdonó nuestros pecados y nos dio la oportunidad de ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. La Biblia dice que en pecado fuimos concebidos, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora que tenemos a Jesús, que profesamos ser cristianos y vivimos conforme a la palabra de Dios, tenemos vida eterna, la estamos cuidando. Bueno, esto es lo que pasa. Miqueas 6:8, Dios habla a su pueblo y le empieza a decir que nos humillemos. Este tiempo está escaseado por hombres y mujeres que se humillen ante Dios. Ya nadie busca la presencia de Dios, ya nadie se humilla ante Dios. Dios es el sublime, Dios es el todopoderoso, Dios es el fuego consumidor, Dios es el Dios de misericordia, Dios es el que viene y ha de venir, Dios es el que hizo los cielos y la tierra, Dios es el que sabe con exactitud el castigo que viene sobre la tierra y la bendición que hay para los que le obedecen. Ok, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios?
El que te está predicando ahorita, ¿quién es tu Dios? El que te predica en tu iglesia, ¿quién es tu Dios? El ministro que está de moda, ¿quién es tu Dios? El evangelista que Dios usa en milagros y prodigios, ¿quién es tu Dios? El apóstol que tiene multitudes, ¿quién es tu Dios? La dificultad que tú tienes, ¿quién es tu Dios? El problema que tú tienes, ¿quién es tu Dios? El ministerio que tú tienes, ¿quién es tu Dios? Lo que tú sabes, ¿quién es tu Dios? Lo que tú estudiaste, ¿quién es tu Dios? ¿Hacia dónde te estás inclinando? ¿Hacia dónde te estás humillando? ¿Y sobre quién estás confiando? El hombre, como Israel, se aparta de Dios. La Biblia dice, le he estado hablando a un pueblo rebelde. Dios conoce los tiempos, lo sé. Sé que en el tiempo de Dios tú te vas a levantar y te vas a restaurar y te vas a fortalecer porque Dios así lo tiene decidido. Pero en donde Dios te puso ahora, sea el ministerio que tengas, Dios tiene que hacer algo contigo. La humillación es muy importante para que de ahí se derive lo que Dios va a hacer en tu vida. El humillarte ante tu Dios es recibir una fortaleza espiritual y es recibir el perdón de tus pecados, porque cada uno diariamente peca, sea como sea, por vista, por oído, por escuchar, por pensar, por hablar, por lo que sea. La humillación es muy importante a diario. No es tener como un buen hábito y decir en la mañana oro 10 minutos, 15 segundos, 20 minutos o media hora y en la tarde otra vez oro y en la noche otra vez oro. No es que tú te estipules eso como un mandato, no. Es una obediencia, pero también es un deleite humillarte ante tu Dios. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? A todo tiempo y como Dios quiera. El Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Muy bien. Aquí habla muy importante, dice, aleluya, que nos humillemos, pero lo importante de aquí dice que Él te ha declarado lo que es bueno, que es una declaración, es algo que se establece y te lo está hablando, para que tú entiendas lo que Él quiere, y te dice que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Quién ha sido justo en estos tiempos? ¿Quién ha practicado la justicia en estos tiempos? El que practicó la justicia e hizo justicia fue Jesucristo. Lo hizo cuando ni siquiera nadie te pudo extender la mano. Jesús lo hizo. Cuando nadie te pudo ayudar, Jesús lo hizo. Cuando hasta ahorita nadie te entiende, Jesús te entiende. La justicia divina la hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, perdonó tus pecados. Tú ya sabes la historia. La cuestión del caso, que hoy se tiene que cumplir lo que Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ok, hay muchos conceptos equivocados de seguir a Jesús. Y los conceptos más erróneos son de que te tiene que seguir la multitud y te tiene que aglomerar la multitud y tú tienes que ser el centro de atracción porque tú eres un guía espiritual o padre espiritual. Eso es algo erróneo, donde ellos nada más tienen ese concepto. Las personas que tienen ese tipo de vida en la iglesia de Dios. Lo importante no es que tú seas la persona que lleves el mensaje o que seas el que tengas la masa. No, lo importante aquí es saber cómo es que debes de humillarte ante tu Dios y cómo es de que debes de hacer justicia y amar misericordia. Aprendamos de Jesús. Lo que Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Creo que ese concepto lo tenía pero bien definido Pablo cuando él hacía grandes cosas por medio del Espíritu Santo, donde levantó ese apóstol varias iglesias, donde él fue ejemplo de todo lo que se escribió en las cartas. Las cartas paulinas determinan lo que este apóstol fue en ese tiempo y hasta el día de hoy, un legado muy especial para los que sabemos cómo debemos de hacer justicia
y amar misericordia. Hacer justicia, ¿en qué me puedo basar? En la palabra. Que la palabra nos va a guiar y nos va a decir cómo hacer las cosas y en qué estamos fallando y qué no debemos de hacer. Bueno, hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso y como a mí me ha funcionado, eso solamente va a ser aportar algo para las cosas de Dios. Pero definitivamente hacer las cosas como la Biblia lo dice, eso es hacer justicia y amar misericordia. La misericordia es algo extraordinario de parte de Dios. Dice, amén, su palabra, que la que va a triunfar a lo último es la misericordia. Y que si tú no haces misericordia, nadie va a hacer misericordia por ti, ni siquiera Dios, porque está escrito. Ok, implica algo quizá complicado para los que ya están encarrerados en una palabra de solamente consejos y no de poder, ¿no? Porque la Biblia está hablando, amén, que nosotros somos embajadores. La Biblia está hablando que nosotros somos representantes del cielo aquí en la tierra. La Biblia está hablando que nosotros somos los que traemos la sal, la luz, traemos el evangelio de poder. Pero cuando presentamos consejos, cuando presentamos nuestras anécdotas, cuando presentamos, aleluya, las cosas que queremos, ahí es donde nos salimos de contexto. Amar misericordia. La misericordia es muy importante para tu vida y para mi vida, porque con la misericordia, amén, dice la Biblia que nosotros, amén, tenemos que corregir a las personas. Así dice la Biblia, amén. Déjame te leo algo antes de compartir todo lo que estoy hablando. Quiero leerte en Mateo capítulo 8, versículo 13, dice, amén, id pues y aprender lo que significa, Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Luis Centeno, Dios te bendiga, varón, siervo de Dios. Dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay algo muy importante, la misericordia tiene que existir en tu vida y en mi vida. El mensaje, por más duro que tú lo lleves, ya sea en las plazas, ya sea en tu iglesia, ya sea cuando te inviten, ese mensaje, amén, tiene que llevar el sello de Jesús. Ese sello de Jesús simplemente significa el Espíritu Santo en tu vida, llevando el mensaje de santidad y de verdad. Ese mensaje va a doler a las personas. Ese mensaje va a encarar a las personas. Ese mensaje va a hacer que reflexionen y que le den la vuelta al pecado y vengan y acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Eso es hacer justicia y amar misericordia. El traer un mensaje genuino donde encare a la persona y se le diga que el pecado está haciendo daño a su vida, que pueden entender, amén, que con la verdad se corrige el pecado y con misericordia, porque la verdad los hace libres. Es una verdad dura, es una verdad que a Juan el Bautista le costó la cabeza, es una verdad que a Esteban le costó morir apedreado, es una verdad, amén, que a Jesucristo le costó la propia vida, pero esa verdad llevaba misericordia y verdad. Esa verdad llevaba misericordia. La misericordia no se va a regir conforme a nuestros sentimientos o creencias de las vivencias que hemos tenido. No, Señor. La misericordia se va a llevar conforme a la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Entendamos esto. Hoy, en estos momentos, Jesús puede venir. Jesucristo ya está a las puertas. Viene pronto. Él viene pronto ya. Aleluya, gloria al Señor.
pero nosotros no estamos preparados como iglesia para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es una verdad. Y el que me quiera encarar y me quiere decir, sí, hermano, estamos preparados. Toda mi iglesia está preparada. Yo como pastor estoy preparado. Yo como ministro estoy preparado, como evangelista, como apóstol. Y toda la tropa que tengo, todos los miembros que tengo están preparados. Eso es una mentira. Esa es una mentira. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia lo está diciendo. La Biblia lo está diciendo. Dice que somos muchos los llamados y pocos los escogidos. Y también la Biblia está hablando que el amor de muchos se va a enfriar. Porque ahora todo lo que está pasando hay mucha división. Yo soy del concilio fulano, yo soy del concilio sutano, yo soy de la iglesia sutana, mi iglesia tiene más miembros, mi concilio tiene más, abarca más, el territorio es más amplio, soy internacional. Entonces, ahí es donde la Biblia hace que nosotros se nos quite la máscara de quiénes somos, o dónde vamos, o qué hacemos, o qué pensamos. Y simplemente Dios nos dice, oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Hacer justicia y amar misericordia. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y que te humilles ante tu Dios. Humillarse ante Dios trae muchos beneficios. Porque en lo personal, en tu vida, tú tienes una intimidad. Y en esa plática que tú tienes con Dios, ahí estás aclarando puntos. Ahí estás llegando a un acuerdo con Dios. Ahí te estás poniendo de acuerdo con Dios en qué vas a hacer, cómo vas a dirigir el ganado, cómo vas a dirigir tu gente, cómo vas a dirigir las ovejas, cómo vas a dirigir, ¿verdad?, a los ministros. Y tú que eres presidente de algún concilio o estás a cargo de un concilio, ¿cómo vas a dirigir a las iglesias? O que eres presidente de algunas asambleas, ¿cómo vas a dirigir las asambleas? O que eres, aleluya, simplemente el pastor de tu rebaño. Ahí, en la humillación con Dios, ahí estás llegando a un acuerdo, estás hablando y te estás enterando lo que realmente Dios quiere. Y te confirma cuando lees su palabra. Y tú te vas a dar cuenta, es cierto, los últimos tiempos ya están. Todas las señales ya están. El problema es que el pueblo de Dios no lo está entendiendo. El problema es que hacer justicia y amar misericordia no está aquí, ni menos en su corazón. Porque hoy el tiempo que están aprovechando es para su beneficio. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago un bosquejo para predicar bien? ¿Cómo puedo hacer las cosas para traer más almas a mi iglesia? No digo que no sea ese el propósito de Dios. Claro que es traer almas, multitudes a Jesús. Ir por las naciones si quieres. Pero empezamos desde nosotros. Dios nos habla a nosotros. O sea, pues nosotros podemos querer hacer nuestra justicia si tú quieres, hacer bolsitas, ¿verdad?, de despensa y llevarlas a los barrios pobres y llevar el mensaje. O que nos den like por aquí, por el Face o por el YouTube y llevar un mensaje de poder. Ser reconocidos, no para nosotros, decimos, la gloria es para Dios. Pero pues el trasfondo del hombre siempre ha querido tener fama, tener poder, tener más gente en su iglesia. Eso simplemente es una añadidura de Dios para tu vida y para tu iglesia. Ok, ¿a quién le habla? A ti te habla Dios. A ti te habla pastor, a ti te habla pastora, a ti te habla ministro, a ti te habla evangelista, a ti te habla apóstol, a ti te habla levita, a ti te habla, a mí me habla como ministro de Dios, como evangelista, a mí me habla Dios. Por lo tanto, tengo que asegurarme de lo que me está hablando el Señor. Tengo que entender qué es lo que quiere Dios en estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos donde la iglesia está por volar, donde la iglesia está por desaparecer, donde la iglesia no va a estar más aquí hasta que vengamos con Jesucristo a tomar el juicio junto con Él. Cuando vengamos nosotros a hacer guerra,
Cuando vengamos, la iglesia va a volver con Jesucristo, pero por lo pronto está por ocurrir el acto más precioso y ahora sí que nunca antes visto de la venida de Jesús. Y los que están preparados tienen que tener esa seguridad de que tienen que estar gozosos, porque la venida de nuestro Rey, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está muy pronto. Jesús viene pronto. Todo está cumplido. No hay más que cumplirse. Simplemente que ya estamos casi en las 70 semanas. En las 7 semanas donde la tribulación ya empezó, donde poquito a poquito así falta para que ya Jesús se venga. Jesús ya está a las puertas. Ya están por hacer el tercer templo. Pero hay algunas cosas. Bueno, váyase a Daniel para que me lo entienda. Daniel capítulo 9 en adelante. Lo que quiero decirle es que cuando Dios está hablando, hermano, me gusta llevar el mensaje, porque sé que los ministros me van a entender, saben de lo que estoy hablando. Espero que compartas este mensaje, hermano. Compártelo por favor. Te voy a decir algo, así rápido. Yo soy una de las personas que me gusta hablar la palabra como es. Y a lo mejor no soy un doctor, y a lo mejor no tengo el mejor léxico rimbombante, pero quiero decirte algo. Cuando Pedro y Pablo, amén, fueron llamados, la Biblia dice que cuando lo oyeron hablar, así como cuando te oyen hablar a ti y a mí, donde sea, y que nunca hemos tenido estudio, claro, hemos estudiado algunas cosas de la palabra y hemos ido a estudiar, ¿verdad?, a un seminario bíblico, claro, pero quiero decirte que cuando hablamos de parte de Dios, te van a reconocer, estos hombres son sin letra y del vulgo. Bueno, para que me puedas entender, hermano, compártelo. A lo mejor uno no van a estar de acuerdo por la manera en cómo predico, pero así es como llevo la palabra. Te amo en Cristo, comparte este mensaje. Ok, ¿a quién le habla Jehová? ¿A quién le habla? A ti te habla. Y te dice, oh, hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pido yo de ti? ¿Qué pido? Hacer justicia y amar misericordia. Y aquí me encuentro con otro pasaje donde dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí se menciona la misericordia y otra vez la palabra justos. ¿Por qué habla? El justo, dice, por fe vivirá. El justo con dificultad se salvará. ¿Dónde quedará el pecador y el impío? Si nos vamos, amén, al Viejo Testamento, amén, donde te habla que le digas al impío, de cierto morirás. Si tú le dices al impío, de cierto morirás, no lo vas a ofender, no le vas a dañar, le vas a decir la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahorita te voy a leer eso también. Pero ahí tiene que haber un mensaje donde la alma sepa que está pecando y que su alma corre riesgo, que mañana o pasado que él muera puede ir a parar al infierno. Ok, el infierno es real, el cielo es real y la venida de Jesucristo es real. Todo es verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo esto es verdad. Entonces lo estamos predicando. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos como ministros de Dios que muchas veces nos dormimos en los laureles y decimos, es que yo tengo un llamado y tengo un ministerio y lo estoy llevando a cabo. Amén. Gloria al Señor. Pero hay muchas cosas donde Dios ya está demandando nuestra vida. Dice Dios, hey, yo quiero que prediques, que no te tape la boca lo que está pasando, que no te encierres en 4 paredes, que no le hagas caso a lo que el diablo dice. Tienes que ser como un Noé.
amén, que está predicando aun cuando la gente no cree. Tú tienes que seguir construyendo esa barca, creyendo, predicando 40 años si quieres, pero siempre estar en ese punto que es Jesucristo, nuestro blanco. Seguir como empezamos la primera vez, con el primer amor, hacer justicia y amar misericordia. Quiero leerte otro aquí donde dice en Mateo capítulo 12, versículo 7, dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Es el mensaje que hoy se ha llevado, es un mensaje donde se está condenando a muchas personas. A las personas las están condenando. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú no le dices a la persona que está en pecado y que la paga el pecado es muerte, como decía ahorita el pasaje bíblico, amén, se habla en Ezequiel y se habla en Jeremías, donde dice: hey, dile al impío, de cierto morirás. Si el impío te escuchare y se arrepintiere, la sangre de ese hombre no va a caer sobre ti. Pero si tú no le dijeres al impío, de cierto morirás, la sangre de ese hombre, si muere, va a caer sobre ti. ¿Qué es lo que está pasando con el evangelio que están presentando? No es que haya otro evangelio, dice Pablo, pero ese evangelio, amén, no está llevando ni misericordia ni verdad. Porque ese evangelio le está llevando egocentrismo, vanagloria, vanidad. Cómo ellos obtener una felicidad en esta tierra. Cómo ellos obtener grandes riquezas y poderes. Cómo ellos obtener la fama. Cómo obtener viajes. Cómo obtener autos y casas. Ese mensaje, la verdad, no está bien. Ese mensaje no está dando justicia, no está haciendo justicia, ni está amando misericordia, no está llevando misericordia, ni está siendo justo ese predicador, ese evangelista, ese apóstol, ese ministro de alabanza, que solamente van y se llenan sus bolsillos en cada concierto. Cuando, amén, dijo Pablo y Silas, ¿cuándo le dijo Pablo a Silas? A ver, Silas, vamos a alabar al Señor aquí, pero pues vamos a cobrar un cover para que nos escuchen alabar al Señor, para que sepan cómo se alaba al Señor. No, Señor, ahí dice que Pablo y Silas en la cárcel empezaron a alabar al Señor. Lo empezaron a alabar y dice que se rompieron ahí algunas cadenas, ¿no? Dice que se abrieron las celdas, amén, y que hizo un temblor. Pero no entienden ahora los ministros de alabanza, no entienden que están en un error cobrando por conciertos, por lugares. Ay, hermano, es que tienen que, pues no le van a regalar el local, no le van a regalar, pues simplemente no cobren, pidan ofrenda, que le va a ir mejor. Amén. Y Dios se va a encargar, si es de Dios, que tú estés en ese lugar y llenar un estadio. Dios va a proveer y las ofrendas se van a multiplicar. Quizá tú cobres 100 pesos y cuando se acabe el concierto te agarres 1,000,000 de pesos, pero quizá no cobren nada y cuando se acabe el concierto, por la ofrenda de agradecimiento del pueblo, puedas tener hasta 5 millones, no uno. Hasta tontos son los estos tremendos que cobran por alabar al Señor, porque están cobrando por alabar al Señor. Eso no es hacer justicia y amar misericordia. Están errados. Cristo viene y se están entreteniendo en lo que ellos saben hacer. Se están entreteniendo en los que ellos creen que están colaborando y ayudando a Dios. No, eso es mínimo lo que están aportando, porque la gloria de Jehová no la comparte con nadie en el Señor. Y la gloria se va a glorificar en el tiempo, en el momento, cuando Jesús quiera, cuando el Espíritu Santo quiera, cuando Jehová quiera. Mía es la gloria y no la comparto con nadie, dice la palabra del Señor. Entonces, aquí habla y dice: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando Jesús anduvo caminando, ¿qué hizo?
sanó enfermos, limpió leprosos, echó fuera demonios, los andaba correteando, los andaba persiguiendo, andaba haciendo reuniones, se andaba proclamando. No, dice que la fama de Jesús crecía y él se iba. Y les decía, hey, no digas lo que hice contigo. Hey, leproso, mira, si tú dices que yo te sané y todo, pues van a creer que estoy brincando las trancas. Van a creer que estoy abrogando la ley. No, yo la estoy cumpliendo. Mira, mejor ve con el sacerdote conforme a la ley de Moisés y preséntate ante él. Y ya sabemos la historia, ¿no? Que estaban 7 días ahí apartados en una casa, iban y lo visitaban. Si estaban limpios, órale, si no, otros 7 días. Pero los leprosos no estaban en la ciudad. Usted ya sabe, usted que conoce, que es letrado, que es doctor, ¿verdad? Que es teologazo, ya sabe lo que le hablo. Ok, la misericordia siempre la hacía el Señor. Siempre. Y la Biblia dice que le salían al encuentro los endemoniados. Que le salían al encuentro. Que cuando pasaba siempre había una persona necesitada. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Siempre va a haber una persona necesitada. Específicamente no tienes que proclamar, o decir, hey, voy a estar en tal parte. No. O voy a llenar un lugar para que vayan. No. Si te subes al camión y vas a tener necesidad. Si vas por el hospital, enseguida de tu casa hay necesidad. Hacer justicia y amar misericordia. ¿Dónde? Donde sea. Dura va a ser la palabra. Dura fue la palabra cuando le dijeron a Jesús, hey, vienen tus hermanos y tu mamá. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi mamá? Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son mis hermanos y esa es mi mamá. Oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿A quién le está hablando? A ti te está hablando. A ti. A ti. A ti te está hablando Dios. Claro que sí. Y te está diciendo, hey, vengo pronto. Vengo pronto. Algunos quieren tapar el sol con un dedo y decir, no, es que yo ya tengo mi iglesia, yo ya tengo mi ministerio, yo ya predico por el Face, no, yo ya hice libros, no, yo ya canto, yo ya estoy agendado y me hablan. Hey, muchas veces son sacrificios. Creemos que con lo que estamos haciendo, no. Acordémonos que Dios usó la burra de Balaam. ¡Qué tremendo! Porque miró un ángel. ¿Quién ha visto ángeles en este tiempo? Contados. Pero la burra miró al ángel con una espada desenvainada. Y fue muy, muy inteligente, muy sabia. Y le dijo, no camino porque te va a hacer pedazos el ángel. Entonces, también Jesús dijo, si ellos callan cuando iba caminando, oh sana, sana, el hijo de David, las piedras van a hablar. Entonces, quiere decir que Dios puede levantar, ¿verdad? Gente de donde sea. Si tú y yo no nos ponemos las pilas en estar proclamando el evangelio y la venida de Jesús, Dios va a levantar una generación fuerte. Una generación que tú te vas a quedar sorprendido. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia en Joel, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y este tiempo ya está, pero no se han dado cuenta, porque han utilizado la gracia, esta gracia que ya está por culminar, la han utilizado, ¿para qué? Para hacer mercadería de almas. Ahora, aquí habla sobre el sacrificio y dice, se agradará, Miqueas capítulo 6 versículo 7 dice, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi propio primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Está hablando Dios aquí, que muchas veces nosotros presentamos eso. Ay, no, es que lo tengo que hacer, porque Dios está demandando. Sí, Dios te dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo. Pero
aquí habla que si se agrada a Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. ¿Qué significado tiene el aceite? El Espíritu Santo. Y aquí dice, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Eso me hace pensar en este tiempo la apostasía que hay. ¿Cómo es que se ha estado involucrando hasta cristianos en esos moveres carismáticos, en esos moveres proféticos, en esas declaraciones, en esos decretos, en esa prosperidad? Y realmente no podemos decir que eso es lo que Dios ha enviado. Te voy a decir por qué. Porque aquí Dios dice, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. ¿Qué representa el aceite? La unción, el Espíritu de Dios. Y ahorita, toda esa oleada que se vino desde el 2000 para acá, que declara, que decreta, que los profetas, que los apóstoles, que... Ay, Dios mío, mi vida. Que la prosperidad, esos son los 10,000 arroyos que habla Jehová. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si te vas a Hechos, capítulo 2, donde empieza el Pentecostés, donde empieza la unción, el verdadero aceite, las lenguas, dice que todo tenían en común, que nadie decía hacer nada de ellos, sino que para todos era. Se vendía una propiedad, todos a comer. Se vendía esto, todos a estar ahí. Los verdaderos apóstoles. Pablo trabajaba haciendo casas de campaña. Recibía muchos, y uno de los que les daba más ahí eran los macedonios, que eran muy explícitos, muy gozosos para dar. Pero también en los tesalonicenses dice, el que no trabaje que no coma, porque andan unos ahí no trabajando en nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un siervo de Dios tiene que hacer justicia y amar misericordia. Que si tú tienes, das. Pablo decía, sé tener en abundancia y en escasez, para todo estoy preparado, decía Pablo. Pablo decía, he estado en tumultos, en desvelos, en falsos hermanos. O sea, Dios sabe por qué inspiró a Pablo a escribir ciertas cosas, porque sabían que en este tiempo íbamos a necesitar nosotros ser guiados con el Espíritu Santo y con estas palabras de poder. Ok. Dice que Dios no se agrada, dice, se agradará Jehová de millares de carneros y de los 10,000 arroyos de aceite. No se agrada de lo que está pasando ahora, porque es una vil apostasía. Entonces, quiero aclararte algo, así rápido, porque esta prédica es rápida y te pido que la compartas, por favor, compártela, porque es de bendición. Simplemente, hacer justicia y amar misericordia, no lo vas a poder hacer hasta que no entiendas que el llamado es primero para ti, que tú te la tienes que aplicar primero. Sí, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ok, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Y cómo te vas a amar a ti mismo? Pues empieza a amar a Dios primero. Ama a Dios. ¿Y qué significa eso? Humillarte ante tu Dios. Humillarte. Y ahí Dios te va a dar las instrucciones. Es que yo siempre oro, siempre me humillo. Sí, pero no agarrarlo como es una obligación, o tengo que orar, o tengo que llenarme, o tengo que... No. Un deleite y un gozo como la primera vez. Ahí vamos a entender realmente qué es humillarte ante tu Dios, ¿verdad? Ahí vamos a entender. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, vamos a empezar a recibir revelación.
todo lo que tú necesites. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Olvídate de ti. Olvídate de ti. Y piensa en el Señor. Señor, son los últimos tiempos. ¿Qué hay que hacer? Ay, hermano, pero es que usted no sabe. Yo trabajo, tengo iglesia, esto y lo otro. Yo lo sé. Pero el tiempo de calidad va a ser con la sinceridad y la humildad con que tú llegues a humillarte ante Dios. Y eso es lo que va a contar. Y ahí es donde Dios va a hablar contigo. Explico esto rápido. Hoy, en este tiempo, nadie se humilla ante Dios. Nadie busca la presencia de Dios. Nadie está buscando una instrucción. Leen solamente para sacar prédicas. Leen solamente para hacer bosquejos. Leen solamente para que los admiren. Leen solamente para dar un mensaje que impacte, que los haga virales en las redes o los llamen para predicar. Leen solamente para que ellos sean los protagonistas. Leen la Biblia simplemente para desglosarlo y hacerlos como una historia y que digan wow, o leen la Biblia para hacerlo como una película, o leen la palabra para llenar de egocentrismo y de vanidad a las personas, para que las personas no salgan llenas del Espíritu Santo, sino infladas de puro ego. Para eso leen la Biblia. No la leen para decir, ¿sabes qué? Es una carta que me están mandando del cielo y Dios me está explicando cómo debo de conducirme en la casa de Dios, cómo debo de conducirme ante la necesidad que hay en el pueblo y hay en las almas que no conocen de Jesús. ¿Cómo es que debo de conducirme ante las personas que demandan de Dios en mí? ¿Por qué? Porque soy cristiano. No, leen la Biblia simplemente para darse a conocer y para que la gente diga, ¡ay, qué buen predicador es! Lo desglosa bien. Exactamente eso es lo que él dice. No. Dios no quiere que la gente quede contenta y conforme. Dios quiere que la gente quede encarada y queden con la verdad y queden saturadas de la presencia de Él, al grado que el Espíritu Santo les renorgulle con una palabra de poder, de misericordia y de verdad y de justicia, para que se arrepientan. Porque si las personas quedan conformes y les gusta lo que le predican, nunca van a arrepentirse de sus pecados, van a seguir viviendo igual, van a seguir buscando las riquezas de este mundo, la gloria de este mundo, y la amistad con este mundo hace que esa persona que escucha ese mensaje se vuelva enemigo de Dios. Entonces te dejo con esto. A ti te habla Dios. Predica el evangelio, comparte la palabra, misericordia y verdad. Haz misericordia. ¿Cómo? Predícale la verdad. Haz justicia. ¿Cómo? Predícale la verdad, aunque les duela. Jesucristo viene pronto. Te lo comparto. Dice, hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y que te humilles ante tu Dios. Comparte este mensaje. Dios te bendiga y te guarde y la sangre de Cristo te cubra. Ministerio Internacional Yo Soy el que Soy, predicando la verdad. Yo lo va a ser mi chuleta, sangre por sangre mi lema. Un vago lobo de aquella como la espuma en la arena. Y ahora preguntan con pena dónde fue la frecuencia que hackea el sistema, poniéndolos de cabeza cada noche fin de semana. Quieren callarme y pisotearme, pero no saben cómo pararme. Tengo la América, tengo la América, tengo la América, tengo la América. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Tengo la América, tengo la América, tengo la América, tengo la América. Corrientes terrenas, ya no hay pichón ni correa, que no hay sentido en mis temas. Mi vida ha sido la historia donde los niños hoy sueñan. Fidel original, que pornografía habla cualquiera. Seguir para las corrientes, comparte. Mucha droga, Ministerio Internacional Yo Soy el que Soy, predicando la verdad. Predicando la verdad. Y aún así si fuera no lo aceptan. Tengo un niño que pregunta, papi, ¿y esa rola
bendito. Donde me meto, Jehová, bastante problema me envuelvo con tan solo explicar que todo lo que sobra brinda dirección a maldad. Trepa en la sexualidad o sobre la integridad. El mundo en el que vivimos ya no lo alicerá. Y me pretenden callar y me comparan con la réplica. El ave regresó y aquí les tengo la métrica. Quieren callarme y pisotearme, pero no saben cómo pararme. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren callarme y pisotearme, pero no saben cómo pararme. Tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica, tengo la métrica. Quieren matarme, con criticarme, pero un gigante es el que va adelante. Comparte, bendiciones.